buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Y quiero agradecer al Señor nuevamente la oportunidad de poder estar con el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y platicar acerca de las cosas que la palabra de Dios registran. Y en este caso, pues, el tema es un tema que tiene que ver con la familia. Así que esperemos en Dios seamos bendecidos. Padre que estás en los cielos, quiero pedirte por favor que tú, tú guíes, Señor, nuestra conversación, que tú la bendigas, Señor, oh Dios, y que tú nos edifiques a través de ella para formar, Señor, varones conformes, Señor, a tu estatura y también familias conforme a tu propósito. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús con gracia. Amén y amén. Yo he querido, hermano, titular el tema de esta enseñanza: el hombre sabio que elige mal a su esposa. Por adelantado quiero decirles que esta palabra o esta plática tiene que ver con una, una toma de decisiones. Y, y honestamente, quizás ya no, el tema no es propiamente para los casados, aunque sí. Y quizás más bien el tema es para los jóvenes solteros. Y quisiera por favor que pues discerniéramos lo que hablamos y escuchamos. El hecho de que uno elija mal no quiere decir que después está en libertad de deshacerse de esa elección. No estamos hablando o no estamos diciendo que el matrimonio es ir a comprar un traje a Macy y si uno siente que no le queda bien, ir y devolverlo. Una vez que nosotros entramos en esa clase de relación e intimidad, una de las cosas que nosotros deberíamos de saber es que la palabra del Señor da serias instrucciones para los que deciden tomar este paso y entonces explica seriamente cuáles son las razones por las cuales un matrimonio, el pacto de un matrimonio queda disuelto. El título del mensaje tiene que ver con la vida y la persona de Salomón. Todos nosotros sabemos que los comienzos de Salomón fueron extraordinarios. Cuando miramos en las Escrituras, a este hombre Dios le puso el nombre, no precisamente Salomón, pero a este hombre Dios le puso nombre. Y lo otro que yo quisiera que usted viera es la sensibilidad del corazón de Salomón cuando el Señor se le apareció en sueño y le pidió o le dijo que escogiera una de las tres cosas que Dios le estaba ofreciendo. Y la palabra del Señor dice que Salomón lo único que le pidió a Dios fue sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Como consecuencia, ya todos nosotros sabemos qué fue lo que pasó. El Señor no solo le dio la sabiduría que estaba pidiendo Salomón, sino que también el Señor le entregó Dios le entregó a Salomón lo que le había estado ofreciendo, las tres opciones. O sea, al principio le dijo, escoge una de las tres, y luego después le dijo, no solo te doy sabiduría, sino que te doy mis tres ofrecimientos. Es indiscutible que Salomón, bueno, la Biblia lo dice, Dios le dijo, antes de ti no hubo uno tan sabio, ni después de ti tampoco.
Y por supuesto ahí nos estaba mencionando a Jesucristo. Yo quiero que usted incluso piense por unos minutos que este hombre debería de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. La razón por la cual Salomón estaba lleno del Espíritu Santo de Dios es porque la palabra me enseña que él escribió 3 libros. Y la Biblia dice que toda palabra está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando nosotros atamos cabos y no sueltos, porque la palabra de Dios no está llena de cabos sueltos, sino que uno toma de diferentes lugares algunas expresiones claves de la vida de Salomón, más las que doctrinalmente la palabra de Dios enseña. Es indiscutible que Salomón era un hombre lleno del Espíritu de Dios, eso es indiscutible. Escribió 3 libros, Eclesiastés, escribió Proverbios y escribió el libro de Cantares. Así que Eclesiastés es el libro del atrio, como todos nosotros conocemos. Proverbio es el libro del lugar santo y Cantares es el libro del lugar santísimo, porque ahí está descrito la novia que se casa y entra en la recámara, en lo más privado de la recámara de su señor y de su esposo. Así que nosotros, o al menos yo pienso, que de la misma manera en que Salomón le pidió sabiduría a Dios para gobernar el pueblo, me parece que Salomón debió de haberle pedido sabiduría a Dios para escoger a su esposa, y yo creo que Dios lo hubiera bendecido si él hubiese sido en ese punto de su vida lo suficientemente humilde como para depender de Dios y pedirle a Dios una esposa, una compañera que lo bendijera, que fuera su compañía ideal, que fuera su bendición, que fuera su prosperidad. Entonces, cuando yo miro las Escrituras, la palabra de Dios enseña que esto fue lo que le sucedió a Salomón ya entrado en años. Su corazón se desvió y dice la palabra de Dios que se fue tras las mujeres y se fueron tras los deseos de sus mujeres. Dice la Biblia que tuvo 700 mujeres reina y tuvo 300 concubinas, 700 mujeres reina. Para aquella época, todos los reinos de la tierra querían pactar con Israel y en especial con Salomón por la gracia, la sabiduría, la inteligencia que este hombre tenía. Y no solo la gracia, la sabiduría y la inteligencia, sino que la Biblia dice que el Señor le ofreció paz y le dio paz, incluso hasta donde llegaron los límites de su reino, a los que él tampoco nunca llegó. Dice la palabra de Dios que allí ningún enemigo entró en los espacios de la heredad de Israel, sencillamente porque Dios protegía este reino, protegía este campamento, y la gracia y la misericordia de Dios estaba, hermano, sobre el reino de Israel. Los reyes y las reinas recorrían distancias extraordinarias para sentarse a escuchar a este hombre hablar. Y incluso hay un registro que es muy conocido, que es el de la reina de Saba, que dice la palabra de Dios, que llegó a decirle, bienaventurados tus siervos que sirven a la mesa
y pueden escuchar tus enseñanzas. O sea, este era un hombre con una capacidad y una sabiduría únicamente sobresalía por el hecho de que era una sabiduría que provenía de Dios. Sin embargo, cuando usted lee en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 3, dice la Biblia que este hombre tuvo 700 mujeres reinas. ¿Por qué las tuvo? Bueno, lo primero que quiero decir que el día que Israel escogió el gobierno de un hombre y le dijo a Dios, queremos tener un rey como el resto de las naciones de la tierra, el Señor se lo concedió, pero le dijo, ese rey se va a enseñorear sobre tus hijas, sobre tus vírgenes, todas las que él quiera tomar van a ser de él. Se va a enseñorear sobre tus hijos jóvenes y él los va a mandar a la guerra, él los va a reclutar y va a hacer un ejército con tus hijos y los va a mandar a la guerra. Aquí hay dos cosas que son bien, pero bien interesantes. Israel tenía ejército, pero Jehová Dios siempre peleaba sus batallas. O sea que Dios está diciendo, ok, por ustedes elegir el gobierno de un hombre, ahora sus hijos van a ser llevados a la guerra y sus hijos van a ponerlos muertos. Aquí el Señor le dejó bien claro, ahora tus hijas, la que Él escoja va a ser mujer de Él y se va a convertir en una concubina. Usted dirá, pero ¿y cuál es el trauma con esto? Pues le quiero explicar, toda mujer en Israel tenía esperanza de ser la madre del Mesías. Y cuando esto sucediera, o sea, cuando el rey tomara a una mujer por concubina, evidentemente su hijo no iba a ser el heredero al trono de David, ese que se iba a sentar por siempre y por la eternidad en el trono de David. Entonces, yo quiero, hermano, discúlpeme, de repente yo me estoy extendiendo mucho en la introducción, pero yo creo que es importante que nosotros veamos y analicemos a la luz de la palabra de Dios las consecuencias del desvío. Y yo no digo que Dios no perdone el pecado, pero hay cosas que como se vuelven consecuencias, los hombres ya no se la pueden sacar de encima. Entonces, yo quiero concentrarme unos minutos en el hombre sabio que eligió mal sus esposas. Para empezar, no fue una, fueron 700 reinas y 300 concubinas. O sea, este hombre llegó a tener 1000 mujeres y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 11:3, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahora, me quiero quedar unos minutos aquí porque esto es bien importante. O sea, y sus mujeres desviaron su corazón. Hay un registro en la palabra de que a todas ellas, a algunas les hizo su templo y algunas de ellas les hizo su altar. ¿Cuál? El del Dios que ella adoraba. Y al menos en Israel habían 700 altares. Digo al menos porque no sé si a las concubinas, pero estoy seguro que a las reinas, sí, al menos le hizo un altar para el Dios de cada una de ellas. Y entonces, hermano, es impresionante cómo el hombre más sabio de la tierra, el que le había pedido sabiduría a Dios, comenzó muy bien, tan bien que la palabra de Dios dice que cuando construye el templo, llegó a ofrecer sobre el altar de bronce 1000 holocaustos durante una semana, y la gloria de Dios estaba en aquel lugar. La Biblia describe cómo es que se perdieron los turnos del servicio porque la gloria de Dios descendió y los que estaban adentro no podían salir y los que estaban afuera no podían entrar.
¿cómo es posible que el hombre que comienza con esta bendición tan grande termina según la palabra de Dios? Primero comienza ofreciendo 1000 holocaustos y ahora termina haciendo 1000 altares, bendito Dios, para las 700 mujeres de reinas y las 300 concubinas, que Dios tenga misericordia. O sea, una total involución, un total retroceso, una total apostasía, bendito Dios, y que el Señor tenga misericordia. Estamos hablando aquí a la luz de la palabra de Dios. Bueno, si usted quiere verlo, tendríamos que decir que es el hombre con más experiencia con mujeres, porque tuvo 1000. No sé si habrá registro de alguno que haya tenido más, pero yo quisiera que veamos, por favor, algunas características de las mujeres de Salomón. Primero le estoy hablando a los hombres cuando toman la decisión del matrimonio. Deben de observar, pero observar, y tienen que dedicarle tiempo a estudiar a la persona con la que se van a casar. Porque la idea es que se casen con S, no que se casen con Z, y termine un hombre de Dios casado como si fuera un animal. Lo próximo que quiero mencionar es que quiero dar esta enseñanza porque nosotros tenemos hijos. Nosotros tenemos hijos y necesitamos enseñarlos en la palabra. Y si ahora mismo su hijo no está sentado en la pantalla viendo este tema porque él siente que no tiene necesidad, por lo menos usted, que es su padre y su madre, reciban la instrucción para que luego la puedan compartir con su hijo a la manera en que usted pueda, ¿verdad? Porque de repente usted no puede echarse con ellos un mensaje de 1 hora, pero al menos tiene usted la idea de lo que la palabra de Dios enseña con respecto a este tema. Antes de mostrarle las características de esta mujer, hay 2 versículos más a los que yo quisiera dedicarle unos minutos, solo unos minutos. Son bien conocidos. 2 personas no pueden andar juntas si no se ponen de acuerdo. O sea que para que haya un matrimonio feliz, tiene que haber una mujer feliz. Y para que una mujer esté feliz, su esposo se tiene que poner de acuerdo con ella y ella se tiene que poner de acuerdo con él. Eso, mira hermano, no tiene discusión. Ahora, el tema es en qué nos ponemos de acuerdo, porque como dijo Pablo, incluso todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Entonces, aquí tenemos uno de los primeros versículos, o el primero que quería mencionar. El segundo que quería mencionar es que nosotros tenemos que tener, pero mucho cuidado con el tema del yugo desigual. Y este es un tema que la mayoría de la gente no considera. Hay personas que van al matrimonio y luego de 6 meses se quieren divorciar, porque fue dentro del matrimonio que conoció el verdadero rostro de su cónyuge. Entonces, por eso nosotros creemos en la enseñanza de amistad, compromiso y luego matrimonio. Y hay personas, por supuesto, que terminan rompiendo ese ciclo maravilloso que es amistad, porque en ella incluye la idea y el pensamiento de amigos con derechos y empiezan a tener sexo, y como son personas que de alguna manera han escuchado de la palabra, no la obedecen, pecan, y entonces después rápidamente salen a un matrimonio para destruir su vida, porque sencillamente violaron etapas que eran necesarias. Ahora, yo estoy compartiendo todo esto, hermano, porque de nuevo, creo que tenemos hijos, creo que tenemos hijas, y yo creo en el respeto
en el amor y en la obediencia a los principios bíblicos. Si uno respeta, ama y obedece principios bíblicos, lo primero que tengo que decir es que uno será muy bendecido. Pero habría que ver también que la bendición no es solo que vengan cosas, sino que uno se libra de cosas como consecuencia de una mala decisión. Entonces, si uno aprende a ver que el principio no solo trae la bendición de que Dios te manda cosas, sino de que Dios te libra de cosas, entonces definitivamente es una bendición, hermano, a respetar, amar y obedecer principios bíblicos. Y ahí sí que el Señor te dé la gracia y te dé la sabiduría, porque el hombre más sabio comenzó ofreciendo mil sacrificios a Dios y luego terminó ofreciendo 1000 sacrificios a 1000 dioses. Así que ahí había idolatría, ahí había espíritus inmundos, ahí habría demonio, ahí estaba la ira de Dios, ahí estaba el aborrecimiento de Dios sobre él, sobre su casa y sobre todo lo que estaba haciendo. Entonces, por eso la recomendación del apóstol Pablo: no os unáis en yugos desigual. Entonces Pablo menciona, porque ¿qué unión tiene el templo de Dios con el templo de los demonios? ¿Qué unión tiene el incrédulo con el infiel? Belial con Cristo. El templo de los demonios con el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué unión la luz con las tinieblas? Entonces, cuando uno llega a un punto de su vida donde uno conoce tanta palabra como la que conoce usted y yo, pero terminamos desobedeciendo a Dios, de nada nos ha servido ni el conocimiento ni lo que hemos vivido. ¿Cómo así, hermano? El Señor dice en el libro de Ezequiel: si el justo, si el impío pecare, y pecare, y pecare, y pecare, y al final de su vida se arrepiente, y ese es el caso de Manasés, yo lo perdonaré y tendré misericordia de él. Pero si el justo vive en justicia, en justicia, en justicia, y al final de sus días pecare, entonces dice la palabra de Dios que su obediencia y su justicia vivida no le serviría al final de sus días. O sea que incluso, hermano, perdóneme, porque llevo como 20 minutos en esta introducción. Entonces, el final de sus días sería un fracaso. Entonces, yo tengo una frase que muchas veces digo, amados hermanos, y es que esto no es del que comienza. Claro que hay que comenzar para poder terminar, pero esto no es del que comienza, sino este es del que mantiene su paso y corre con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque hay un pecado que nos asedia. Si nos detenemos, ese pecado nos va a dar alcance. Entonces, corramos con paciencia la carrera. Se lo suplico, amado hermano, con paciencia instruye a sus hijos. Háblele de este tema, no un día. Hable de este tema todas las veces que usted pueda. Estamos viviendo en medio de una generación perversa que no tiene temor de Dios, y nuestros hijos están rodeados de gente que no tiene temor de Dios en su corazón. Entonces necesitamos plantar principios bíblicos para que nuestros hijos sean felices y nuestra descendencia por generaciones reciban las bendiciones prometidas para nosotros. Entonces, el hombre sabio que elige mal a su esposa. Déjeme mostrar este versículo. Si me lo puedes poner a pantalla, por favor, completa, te lo voy a agradecer. Puse aquí qué clase de mujer no deberíamos tomar, ni las extranjeras ni las idólatras.
Cuando hablo de las extranjeras, precisamente estoy hablando de las mujeres, o sea, de los hombres que van y terminan casándose con una persona que no es cristiana, que no sirve a Dios. Estoy hablando, cuando estoy hablando de las extranjeras o de los extranjeros, estoy hablando de la hija de Dios que se deja seducir por un impío y ella piensa que ese hombre va a servir a Dios. Y cuando estoy hablando de la idolatría es porque la idolatría es uno de los pecados que más aborrece Dios. O sea, mire hermano, ¿cómo creer que Dios el Altísimo es un objeto y que usted lo puede encerrar en un molde, en un muñeco, en una caja? Cuando Dios habla de los ídolos, dice que ellos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, nariz y no respiran, manos y no palpan, pies y no caminan. Dice la palabra de Dios que los ídolos están muertos, pero dice la Biblia que los que confían en esos ídolos también están muertos. O sea, ¿cuál es la diferencia? Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios lleno de misericordia, tenemos un Dios que se mueve a bondad por sus hijos, tenemos un Dios restaurador, un Dios que limpia, un Dios que purifica. Tenemos a un Dios que tiene morada para nosotros en los cielos. Entonces nosotros deberíamos de aprender a despertar en nuestros hijos amor por Dios, amor por su palabra, amor incluso hasta por su venida, bendito el nombre del Señor, porque la Biblia dice que la venida del Señor no es para todos, sino para los que aman, los que llegaron, los que crecieron, los que evolucionaron en un amor y ese amor se fue perfeccionando, hermano, y llegaron a amar a Dios, así como dice la palabra de Dios en esos 2 mandamientos resumidos por nuestro Señor Jesús. Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ahora, aquí tengo en esta diapositiva las extranjeras y las idólatras. Entonces, permítame leer, por favor, Primera de Reyes 11:1 y quiero que usted detalle esto. Ahora sí, el rey Salomón, mire lo que dice este versículo, pero el rey Salomón las amó, hermano. Además de la hija de Faraón, dice la Biblia, amó a muchas mujeres extranjeras, a muchas. Y entonces aquí empieza a describir, y a mí me asusta, hermano, el plural, porque dice a las de Moab, así que no escogió a una sola de Moab, sino a las de Moab. Amó a las de Amón, amó a las de Edom, amó a las de Sidón y amó a las Eteas. Ahora, quedémonos aquí unos minutos, permítame un minuto. Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Y los egipcios fueron, hermano, crueles con el pueblo de Dios. O sea, fueron crueles con los ancestros de Salomón. Y no se trata discúlpeme, hermano, discúlpeme, no se trata de perdonar. Se trata de que Dios dejó en su palabra como una ley establecida que los hijos de Dios no buscarían en las extranjeras mujer para sus hijos. Es impresionante, hermano. Es impresionante que un hombre con esta capacidad y esta sabiduría termine al final de sus días con extranjeras. Es como el hombre que
que lleva viviendo con su esposa años, con su bendita esposa años, y después la sabiduría la pisotea con los pies. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. ¿Quién es para nosotros la sabiduría? La revelación de la palabra de Dios, y luego va y termina con una mujer, una hija de Faraón. Impresionante. Este era el rey de Egipto, y Egipto significa cárceles, prisiones. Egipto significa profundidades y tinieblas, oscuridad. Usted lo puede buscar en la Strong Concordancia. O sea, para ponérselo así, de esta manera, la primera mujer que se menciona aquí es la hija de Faraón, la hija de las tinieblas. Y él escoge a una mujer que es hija de las tinieblas, siendo el hijo de la luz. Escoge a una hija de las tinieblas y hace pacto con ella. Eso es lo que es un matrimonio, un pacto. Termina casándose con ella. Ahora, dice la palabra de Dios que las amó. O sea, mire, hermano, por eso fue que terminaron rindiendo su corazón, porque ya no era un tema meramente sexual. El hombre le entregó lo que debía de haberle entregado primero a Dios, porque un amor entregado a Dios es un amor bien dirigido, es un amor bien ministrado. Yo estoy seguro que en ese punto, si él hubiera decidido buscar la voluntad de Dios, Dios se le hubiera vuelto a aparecer. Salomón sabía cómo atraer la presencia de Dios con los sacrificios y las ofrendas delante de Dios, para obtener una respuesta, para obtener una dirección, para que Dios lo guiara. Sin embargo, dice la Biblia que las amó. Me gustaría, disculpe, cuando estamos hablando aquí, por ejemplo, hablando de las muchas mujeres extranjeras, dice la palabra de Dios que esto se traduce a extrañas, forasteras, pero también se traduce mujeres ajenas. O sea, mujeres ajenas a la voluntad de Dios, mujeres ajenas al campamento de Dios, mujeres ajenas que podrían ser incluso hasta mujeres que pertenecían a otras personas. Pero, ok, no quiero especular, solo mujeres ajenas. Entonces ahí menciona el plural, las de Moab. Y aquí tenemos, bendito el nombre del Señor, a Moab, que es hijo de un incesto. Y todos sabemos que es el hijo nacido de la unión de Lot con la hija mayor de Lot. Y todos conocemos que Amón es el otro hijo incestuoso, de la unión de Lot con la hija menor. Y de ahí nacieron estos dos muchachos y crecieron y se desarrollaron y se volvieron un pueblo, Moab y Amón. Y ahora usted lee aquí que Salomón escogió de las plural, de las de Moab y de las de Amón. O sea, déjeme ver si me puedo explicar, porque ahorita dije que todo hombre cuando va al matrimonio debe de analizar, y toda mujer hija de Dios que va al matrimonio debe de analizar no solo al que va a ser su cónyuge, sino que debe de mirar en la familia. Usted dirá, hermano, entonces no me podría casar. Bueno, eso es un consejo bíblico que yo le estoy dando. Si usted quiere cargar con cosas con las que usted estaría dispuesto a cargar, ya eso es un tema suyo. Si un hijo suyo quiere finalmente cargar con una loca, eso es un problema de su hijo. Yo estoy mirando a la luz de la palabra de Dios unas
unas cositas que yo creo que son importantes que nosotros miremos y que le dejemos saber a nuestros hijos, para que nuestros hijos no fracasen. Esta gente, estoy hablando específicamente de Moab y de Amón, la Biblia dice, y hay al menos 8 traducciones bíblicas que traducen textualmente de esta manera que le estoy diciendo. Y Jehová Dios dijo que los hijos de Moab y de Amón no entrarían en la congregación de Israel, ni siquiera en la 10ª generación. Yo sé que todos me van a hablar aquí de verdad, de Ruth, la moabita. Definitivamente eso es algo que no se puede ocultar. Ahí está, y el Dios que hizo la ley hace la excepción. ¿Qué usted nos está queriendo decir, hermano pastor? Pues definitivamente que Ruth es la excepción, porque si usted lee este versículo, Dios está condenando que Salomón tomara mujeres de Moab y de Amón, sencillamente. O sea, si usted lee con inteligencia, yo no lo voy a ofender, yo creo que usted es inteligente, sencillamente usted no puede decir, no, ya eso, porque aquí está, toda escritura es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto. Me viene Dios y dijo, no entrarán ni siquiera en la 10ª generación. Que lo hiciera, o sea, que Ruth fuera asimilada fue una excepción. Definitivamente es un mensaje de que los gentiles tendrían oportunidad. Eso no tiene discusión. Pero cuando usted mira este versículo, la palabra del Señor dice que esto tenía mal a Dios, porque eran mujeres que aborrecían a Dios, eran personas criadas, salidas de una descendencia de incesto. O sea, gente con la mentalidad de que podían acostarse con un primo, con un abuelo, con un tío, con lo que fuera. Y no había problema con eso, porque el origen del pueblo fue así. El padre se acostó con la hija y tuvo hijos. Imagínese usted, hermano, qué situación más terrible, más vergonzosa. Entonces, dice la Biblia que tomó también hijas de las de Edom, de los edomitas, o sea, hijas descendientes de Esaú. Dice que tomó mujeres de las de Sidón, y estas, si usted mira su significado, son mujeres cazadoras. Dice que su significado es en el sentido de atrapar peces. Eso es para que usted sepa que cuando yo digo que hay hombres que terminan casados con Z, no es broma, es bíblico. Hay mujeres que terminan casadas con Z, no es broma, es bíblico. Cuando yo estoy hablando con usted así, hermano, no estoy hablando de su matrimonio, estoy hablando del futuro de sus hijos. ¿Por qué un hijo mío, por qué una hija mía tiene que ser casada como si fuera un animal? Cuando es una hija de Dios, cuando es un hijo de Dios. Y finalmente usted tiene que ver que inclusive cuando los hijos le dicen a uno, déjame vivir mi propia vida, déjame equivocarme yo y ya yo sabré cómo enmiendo, pues yo vuelvo a decir, no es bíblico. Las cosas que acontecieron en Israel quedaron para nuestro ejemplo. En la casa tiene que haber alguien que toque la trompeta. Y iba a decir alguien, pero está muy mal dicho. En la casa tiene que haber un padre puesto de acuerdo con una madre. Y no una madre escondiéndole los novios que tiene la hija al padre. Y no una madre escondiéndole las novias o las enamoradas que tiene el hijo al padre. Y no un padre escondiéndole a la madre.
los novios o las novias que tienen sus hijos. No, cuando se trate de que un hijo está enamorado, esto forma parte de la casa, de la familia. Y si nosotros queremos ver la bendición de Dios, una de las cosas que tenemos es que usar principios bíblicos con los que comencé ministrando y usar los ejemplos bíblicos, hermanos. Usar los ejemplos bíblicos. Ahí está. Entonces, mujeres casadoras. O sea, hoy es muy normal que el matrimonio se vea como un contrato a base de interés. O sea, estoy hablándote de que las mujeres en aquella época eran entregadas con el propósito de hacer un pacto de paz. Y Salomón, dice la Biblia, terminó amando. ¿A quién? A alguien que estaba dispuesto a meterlo en una red y enredarle la vida para siempre. Entonces, por favor, ¿cómo un hombre de Dios, cómo un hijo de Dios con tanta sabiduría va a caer en esta trampa? Imagínese usted nuestros muchachitos hoy en día. Entonces, pero no los estoy atando, solo estoy usando el ejemplo y solo estoy usando la enseñanza. Las de Sidón son cazadoras de animales. Y finalmente, yo quiero que usted vea que las eteas, y esto, hermano, esto es una astucia del enemigo, porque Esaú se casó con 2 eteas, y la palabra del Señor dice que Rebeca le pidió a su hijo que se fuera, le dijo a su padre, estoy hablando a Isaac, por favor enviemos a Jacob a nuestra tierra, enviémosla, porque si Isaac se me casa con una de las hijas de Eb, ¿para qué seguir viviendo? Y cuando Esaú oyó eso, fue y tomó a otra mujer. Y dice la Biblia que le hicieron la vida imposible, hermano, no solo a Rebeca, sino también a Isaac. Ahora, explíqueme cuál es la razón por la cual un hijo se va a casar con una mujer extranjera y va a venir a perturbar la paz de sus padres. ¿Cuál es la razón? Por eso a veces hay hijos que se quejan y mi padre no me mira bien a mí y no mira bien a mi esposa y no mira bien a mis hijas, pero la mujer es un diablo o el marido es un diablo. Entonces, por favor, ¿por qué llegar ahí? ¿Por qué no enseñar con ejemplo a nuestros hijos, con ejemplos bíblicos, las eteas? Mire lo que significa las eteas, derribar. Bien ya sea por violencia, por confusión y temor. Observe esto. Mujeres que son las de Sidón cazadoras, las eteas son derribadoras y derriban por violencia, mujeres violentas, por confusión, mujeres que son hijas de Babilonia, por confusión, y derriban, dice la palabra de Dios. Esto no lo digo yo, perdóneme. Por eso, hermano, ¿por qué usted está dando el tema? Hermano, ¿usted se imagina que su hijito se casa con una mujer como esta? Por lo menos toque la trompeta. No, hermano, es que no me puedo meter en sus problemas personales. Claro que sí. Si usted lo hace cuando su nene tiene 20 años ya, y usted en 20 años nunca le habló de este tema, usted ya no tiene nada que decir. Lo único que le queda es orar y pedirle al Señor una intervención divina para que el Señor haga algo. Pero mientras que usted lo tuvo con usted y no lo enseñó, pues perdió la oportunidad. Voy a adelantar un poquito porque he tomado
he tomado bastante tiempo para explicar este versículo, pero si usted mire, si usted ahora lee de nuevo conmigo a pantalla completa, por favor, yo quiero ponerle a ustedes, exponerle a ustedes lo que Salomón metió en el campamento de Dios. Metió a una hija del infierno, esa es la de Faraón. Metió a las hijas de Moab y de Amón, metió el pecado de la inmoralidad sexual, independientemente que Dios había dicho que esas mujeres no iban a entrar en el campamento de Dios, ni siquiera en la 10ª generación. Metió en la casa, en el campamento de Israel, metió a mujeres cazadoras que atrapan animales, y metió en el campamento de Dios a mujeres que derriban mediante violencia, confusión y terror. Ahora, si usted añade a eso lo que dice el versículo 4, que está en esa misma diapositiva, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón, pensamientos, sentimientos y voluntad, inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón ya no fue perfecto, o ya no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre David. O sea que David es alguien que modela, porque David tenía un corazón que era conforme al corazón de Dios. O sea que aquí usted puede, ok, vamos a ver cómo se lo pongo. Si un hijo de usted cae en esta situación en la que cayó Salomón, su corazón jamás será perfecto como Dios quiere que ese corazón sea. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros si cruzamos nuestros brazos y al menos no enseñamos a nuestros hijos? Y luego después, cuando aparece la persona interesada, no somos nosotros capaces de ver, de escudriñar, de discernir e inclusive de advertir. Yo espero con la ayuda del Señor que mirando a estos versículos, los padres que me han escuchado y los jóvenes que me hayan escuchado, usen esta plática para volver a compartir un ratito, expresar ideas, expresar pensamientos que tienen que ver cómo tú quieres que sea tu futuro. Porque muchas veces nuestro futuro depende de nuestras decisiones actuales. Es como el que quiere tener dinero y quiere comprarse una mansión, pero no estudia, no se prepara. Apenas termina high school, porque lo que a él le interesa es ganar 4 centavos y comprarse un iPhone, y entonces trabajar en McDonald's por $11 a la hora. Entonces así nadie vive, hermano. Tus decisiones al presente, y yo no digo que trabajo en McDonald's es denigrante, yo lo que explico siempre que uso este ejemplo es que no es lo mismo ganar $11 la hora que ganar $50 la hora. No es lo mismo, pero para ganar $50 la hora hay que estudiar, hay que tener una carrera universitaria, hay que esforzarse, hay que establecer prioridad, hay que estudiar primero. Entonces es solo eso lo que digo. Amados padres y madres, pónganse de acuerdo. Por favor, les ruego, pónganse de acuerdo para hablar de estos temas con sus hijos, porque estos temas son más importantes de lo que mucha gente piensa. Y de la misma manera que usted planifica una salida, planifíquese tener conversaciones con sus hijos. Y si usted no tiene la gracia, la capacidad, pídasela al Señor, y si no, pida ayuda a su pastor, y yo puedo conversar un ratito con ustedes del tema que usted quiera,
Y yo creo en el poder de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo para traer convicción de lo que es bueno, de lo que es agradable y de lo que es perfecto en cuanto a la voluntad de Dios para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestra familia y nuestra descendencia. Que el Señor te bendiga mucho. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote, Señor, oh Dios, que hasta donde llegue, Señor, el sonido de mi voz, tus hijos sean bendecidos, tus hijos, Señor, sean guardados, tus hijos sean dirigidos por tu Espíritu. Señor, te ruego incluso que se cumpla, oh Padre, en nosotros esa palabra profética, promesa. Tus hijos serán enseñados por Jehová y grande, Señor, va a ser la paz de ellos. Quizás, Señor, oh Dios, no hemos leído o interpretado también correctamente este versículo, pero tú nos escogiste a nosotros por cabeza de nuestra familia para que nuestros hijos te oigan a ti. Lo más cercano, Señor, que tienen nuestros hijos de Dios somos nosotros, Señor, los padres. Señor, tú nos escogiste para dar esto, instrucción, enseñanza, Señor, oh Dios, encomendar la ley, Señor, enseñar los principios y por sobre todas las cosas, decirle a nuestros hijos que la bendición está en obedecer, porque obedeciendo atraemos bendición, pero también obedeciendo nos libramos, Señor, de consecuencias nefastas, Señor, para nuestra vida. Te pido que tú te quedes, Señor, en nuestros hogares, Señor, oh Dios, en la meditación de nuestro corazón, e incluso en la meditación, Señor, oh Dios, de nuestra mente, de nuestro espíritu, Señor, después de esta palabra, que tú pongas paz, Señor, en nuestros corazones. Ciertamente el futuro de nuestros hijos están en tus manos, pero te ruego, Señor, que tú nos ayudes a ser diligentes. Oro, Señor, oh Dios, por cada padre y cada madre en esta nación, entendiendo, Señor, que hay un plan del enemigo satánico y diabólico, Señor, para destruir familias. Señor, te suplico que como Padre podamos ser diligentes y poner, Señor, nuestra vista en nuestros hijos para proveerle primeramente espiritualmente a través, Señor, de un espíritu correcto, Señor, oh Dios, y de una enseñanza bíblica. Oh Padre Santo, proveer la edificación, Señor, de nuestros hijos y de su futuro para honra y gloria de tu santo nombre. Quédate, Señor, guardando a tus hijos en el nombre poderoso de Jesús con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, amigo, hijos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos los hermanos de Casa Jericín y también de las iglesias que cubrimos, tanto acá en los Estados Unidos como en Cuba, Italia y Canadá. Hasta donde llegue este mensaje y nos escuchen, oramos para que ustedes también sean bendecidos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. El viernes es el culto de escatología, 7:30, y el domingo nos estamos reuniendo a las 9:30 de la mañana para tener un tiempo de oración y adorar y también recibir el consejo de la palabra. Tenga una muy buena noche. Le habla su pastor Raúl Martínez.